Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Turquía. Turquía es un país transcontinental situado en Asia y en Europa. Su capital es la ciudad de Ankara. Tiene una población de 84 millones de personas al 2020. La República de Turquía limita al noreste con Georgia, al este con Armenia, Irán y Azerbaiyán, al noroeste con Bulgaria y Grecia, al oeste con las islas griegas del mar Egeo, al sur con Siria y al sureste con Irak. Turquía es un estado unitario que se divide administrativamente en 7 regiones, con 81 provincias, donde al frente de cada provincia se halla un gobernador designado por el gobierno central. Las provincias, a su vez, están divididas en distritos y comunas, que pueden establecer impuestos y ejercer otras iniciativas. Turquía es una república democrática, laica y unitaria, cuyo sistema de gobierno político fue establecido en 1923 tras la caída del Imperio Otomano como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la partición del Imperio Otomano. Debido a su posición estratégica, ubicándose entre Asia y Europa, Turquía ha sido una encrucijada histórica entre las culturas y civilizaciones orientales y occidentales. El país influye en la zona comprendida entre la Unión Europea en el oeste y Asia Central en el este, Rusia en el norte y el Medio Oriente en el sur, por lo que ha adquirido cada vez más importancia estratégica mundial. Turquía se ha relacionado cada vez más con Occidente por medio de la afiliación a organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la OTAN, la OCDE y el G20. Su territorio ha sido hogar de varias grandes civilizaciones, como los hititas, el Imperio Sirio, Imperio Persa, la Antigua Grecia, el Imperio Romano y el Imperio Bizantino, entre otros. El Imperio Otomano fue una potencia imperial gobernada por los sultanes entre 1299 y 1922. En 1453, los otomanos conquistaron Constantinopla, poniendo fin a más de 10 siglos de existencia del Imperio Bizantino, y Constantinopla pasó a llamarse Estambul, convirtiéndose en la capital del Imperio Otomano. En su momento de máxima expansión, los otomanos llegaron a sitiar 2 veces, en 1529 y 1683, la ciudad de Viena durante varios meses, pero se retiraron sin poder lograr conquistarla. En el siglo XVI, los sultanes otomanos adquirieron el título de califa y gobernaron el imperio por siglos, hasta la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Otomano participó junto a Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Bulgaria. Luego de la derrota, el sultán Mehmed VI tuvo que firmar el Tratado de Sèvres, confirmando la rendición y la partición del Imperio Otomano entre los aliados. Bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, destacado miembro del movimiento nacional turco, la guerra de la independencia turca se libró con el objetivo de revocar los términos del Tratado de Sèvres. El 1 de noviembre de 1923, el Parlamento abolió oficialmente el sultanato, poniendo fin a 623 años de dominio de los sultanes. El Tratado de Lausana de 1923 llevó al reconocimiento internacional de la soberanía de la recientemente formada República de Turquía, que fue proclamada oficialmente el 29 de octubre de 1923, con capital en Ankara. Mustafa Kemal se convirtió en el primer presidente de la República e introdujo muchas reformas con el objetivo de fundar una nueva república laica sobre los restos de su pasado otomano. Turquía entró en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, el 23 de febrero de 1945, como un gesto ceremonial, y se convirtió
en un miembro de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. El periodo comprendido entre los años 60 y 80 fue particularmente marcado por periodos de inestabilidad política que desembocó en una serie de golpes militares. La independencia de los estados túrquicos de la Unión Soviética en los 90 ha permitido a Turquía ampliar sus relaciones económicas y políticas profundamente en Asia Central. En las últimas décadas, el país viene creciendo económicamente, aunque los problemas económicos y políticos son crecientes en los últimos años. Turquía está rodeada de mares, el mar Egeo al oeste, el mar Negro al norte y el mar Mediterráneo al sur. La Turquía asiática incluye el 97% del país y se separa de la Turquía europea por el Bósforo, el mar de Mármara y los Dardanelos. La parte asiática del país, Anatolia, también conocida como Asia Menor, consiste en una alta meseta central con estrechas llanuras costeras. Turquía Oriental tiene un paisaje más montañoso y contiene los ríos más importantes del país, como el Éufrates, el Tigris o el Aras, así como el monte Ararat, que es el punto más alto de Turquía, con 5.165 metros de altura. Las zonas costeras de Turquía, que bordean el mar Mediterráneo y el mar Egeo, tienen un clima templado, mediterráneo, con calurosos y secos veranos, y húmedos y fríos inviernos. Las zonas costeras de Turquía, que bordean el mar Negro, tienen un clima templado oceánico, con veranos cálidos y húmedos e inviernos fríos y húmedos. Las condiciones pueden ser mucho más severas en el árido interior del país. Las montañas cerca de la costa mediterránea evitan la influencia climática hacia el interior, dando a la meseta central de Anatolia un clima continental y clima mediterráneo continentalizado, con marcados contrastes entre estaciones. Los inviernos en la meseta son especialmente severos y los veranos muy calurosos y secos. Turquía tiene una población de 84 millones de personas. Su tasa de natalidad es de 2,08 hijos por mujer al 2017, según el Banco Mundial. La mayoría de la población turca es de origen étnico turco. Debido a la demanda de mano de obra de trabajo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, muchos ciudadanos turcos emigraron a Europa Occidental, especialmente a Alemania, en donde viven casi 4 millones de habitantes de origen turco, contribuyendo a la creación de una importante diáspora. Existe también una importante minoría turca en las vecinas Bulgaria y Grecia. El turco es el único idioma oficial en toda Turquía. No hay cifras fiables sobre el reparto lingüístico de la población, pero se sabe que el kurdo es la segunda lengua en importancia. Turquía es la 20ª economía del mundo. Su moneda es la lira turca. Su tasa de inflación y desempleo suelen ser altas, y el país pasa constantemente por sucesivas crisis económicas en las últimas décadas, aunque el FMI lo considera una economía emergente. Sus principales socios exportadores son los países miembros de la Unión Europea, con quien tiene una unión aduanera desde 1995, como Alemania, Francia e Italia, mientras que importa principalmente de Rusia, Alemania, China e Italia. La energía proviene fundamentalmente de fuentes no renovables, como el petróleo, el gas y el carbón. La energía eólica en Turquía se está expandiendo gradualmente en capacidad, principalmente en las regiones del Egeo y Mármara. La religión principal de Turquía es el Islam. El 99% de la población turca es musulmana, de los cuales más del 80% pertenecen a la rama suní del Islam. Una minoría, algo más del 10% de la población,
musulmana, es aleví. Un 0,2% de la población pertenece a otras religiones, en particular confesiones cristianas, el judaísmo y yazidismo. Hay una fuerte tradición de laicismo en Turquía, desde la instauración de la República. El Estado turco no tiene una religión oficial, y Turquía prohíbe por ley el uso del hijab religioso y símbolos teopolíticos en los edificios públicos, escuelas y las universidades. Sin embargo, la escuela Hanafí es la principal del sunismo y está en gran parte organizada por el Estado a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, que controla las más de 87.000 mezquitas y clérigos musulmanes en todo el país. El deporte más popular en Turquía es el fútbol. La selección de fútbol de Turquía terminó tercera en el Mundial de 2002 y llegó a la semifinal de la Eurocopa en 2008. El deporte nacional turco tradicional ha sido el shakli, una especie de lucha libre engrasada, desde los tiempos de los otomanos. Estilos internacionales de lucha libre regulados por la FILA, como la lucha libre deportiva y la lucha greco-romana, son también muy populares. Un deporte en el que los turcos han sido exitosos internacionalmente es la halterofilia. Tanto hombres como mujeres han roto numerosos récords internacionales y han ganado varios campeonatos mundiales y olímpicos. Las relaciones con Armenia han sido tensas por la controversia en torno a las deportaciones forzosas y las muertes relacionadas con cientos de miles de armenios en los últimos días del Imperio Otomano, que se lo conoce como el genocidio armenio. Turquía rechaza el término genocidio, argumentando que las muertes fueron consecuencia de las enfermedades, el hambre y las luchas interétnicas que ocurrieron durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, en el que participó el Imperio Otomano. Las artes turcas están influenciadas por su cultura, que es una mezcla de distintas culturas asiáticas y occidentales. Turquía es una gran potencia audiovisual. Las series turcas se emiten en más de 155 países, haciendo de Turquía el segundo país que más series exporta al mundo latino, después de los Estados Unidos. Directores de cine turcos han ganado numerosos premios prestigiosos en los últimos años, como Nuri Bilge Ceylan o Fatih Akin. Además, Turquía tiene un premio Nobel de Literatura, ganado por Orhan Pamuk en 2006. Turquía es el primer productor y exportador de avellanas. Turquía controla 3/4 de la cosecha mundial de avellanas y es uno de los mayores consumidores de té del mundo. La famosa guerra de Troya, narrada en la Ilíada de Homero, enfrentó a troyanos y griegos y tuvo lugar en la colina de Izarlik, en este país, donde antiguamente se asentaba la ciudad de Troya. Se pueden visitar los restos de la ciudad, así como 2 réplicas del caballo de Troya, una de ellas utilizada durante la filmación de la película de Troya, del 2004. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.